Angélica Ramírez, traductora tanto de productos audiovisuales como de libros y artículos de investigación. Ha hecho traducciones para doblaje, voiceover y subtitulaje de series, películas y documentales. Hola, ¿cómo están? Pues de nuevo aquí en Entre Firmas. Ya la verdad perdí la cuenta de cuántos programas llevamos, pero eso es bueno, quiere decir que ya superamos la decena. Entonces, síganos escribiendo, síganos viendo, síganos compartiendo y seguramente encontraremos más temas de su interés. Hola Gastón, ¿cómo estás? Hola, Mafer, muy bien. Hola, hola a todos. Un gusto estar otra vez aquí y con lo que pinta ser un programa, por lo menos para mí, muy atractivo y que creo que vamos a aprender mucho. Sí, sin duda. Yo tuve la fortuna de escuchar a Angélica hace unos días en un evento sobre la situación de los traductores y de los intérpretes de las obras audiovisuales y me pareció muy interesante y muy complicada la situación que enfrentan y que van a enfrentar. Angélica, ¿por qué no nos cuentas en qué consiste el trabajo que ustedes realizan? Hola, pues mira, como traductor audiovisual puedes dedicarte a varias submodalidades de la traducción audiovisual, para empezar por ahí. Puedes ser traductor de subtitulaje, traductor para doblaje, voiceover. Se pide menos, pero para subtítulos para gente que tiene deficiencia auditiva o audiodescripción, que es para la gente que no puede ver. Eso se hace menos, pero bueno, ya se solicita. Y la cuestión aquí es que, pues mira, muchos trabajamos por honorarios, entonces en realidad nunca firmamos un contrato. Aquí todo es como se hacían antes las cosas, ¿no? Bajo palabra y confiando siempre en la persona que te ofrece el trabajo. Que yo sepa, y bueno, al menos fue mi caso, yo empecé hace 30 años a traducir para la televisión. Y empecé en una empresa, así que ahí sí que tenía contrato. Después me independicé y desde entonces pues le llamamos, ¿no? Traductor por honorarios, algunos le llaman freelancer o autónomo en otras partes. Y esto implica, lo que te digo, que no firmamos un contrato, que trabajamos pues por obra y nos pagan por obra traducida. Y así ha sido mi vida, pues digo, en los últimos 30 años. Eh, la verdad, cuando tú me contabas aquella vez en este evento de Contec México, que sí podíamos hablar de regalías y demás, pues me sorprendí, porque hasta donde ha sido mi experiencia, eh, pues quizás algo que yo traduje hace muchos años, se volvió a transmitir y transmitir. De hecho, pasó con una serie que traduje para Canal 11 en el año 2000 y se transmitió varias veces por Canal 11 y luego la vendieron a Disney. Y bueno, a mí solamente me pagaban una vez. Entonces, pues esa es la realidad de los traductores audiovisuales. No importa la modalidad para la que trabajes, si trabajas por tu cuenta, si trabajas por honorarios, eh, difícilmente tendrás un contrato. Es más, ni siquiera se plantea. Esa es mi experiencia, ¿no? Oye, bueno, qué fuerte, primero lo que dices de, ¿no? Que se trabaja sin contratos y hoy en la mañana estaba platicando con un buen amigo y cliente. Y me decía él justo algo parecido a esto de los contratos. Me dijo, no, no te preocupes mucho en tales cosas. Aquí sí hay un contrato de tal o cual porque somos amigos. Le dije, mira, los tribunales están llenos de amigos. O sea, si algo que está lleno, los procedimientos judiciales es de amigos, que a la mera hora pues ni eran tan amigos, ¿no? Y llama la atención de lo que acabas de mencionar, que no se firmen contratos. Eso preocupa, por un lado. Por otro lado, veo, bueno, esto que te comentaba Marifer, que si las regalías y que hiciste una traducción, pero antes de meterme yo a este tema de las regalías y la parte contractual, a mí me gustaría que nos explicaras qué es esto de la traducción audiovisual, o sea, porque yo cuando me platicó Marifer dije, no, pues está padre, porque yo entiendo la traducción, digamos,
a la antigüita, ¿no? De una obra literaria y entonces hace la traducción del idioma que sea al español por ver dónde estamos en México. Pero la otra parte de la traducción audiovisual, este voiceovers, estas traducciones simultáneas, por ejemplo, toda esta parte de la traducción, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué meternos al mundo del derecho de autor? O sea, ¿en qué momento ustedes o tú consideras que aquí se genera un derecho autoral en favor de ustedes? Mira, es una pregunta muy buena y muy amplia. Primero, como bien preguntas, pues un traductor audiovisual se dedica a, a convertir el contenido de un video, que es un producto audiovisual, a otra lengua. Y resulta que hay varias modalidades, por decirlo así, o especialidades para hacer esto. Porque mira, cuando tú tienes un video, tienes dos canales, el canal auditivo y el canal visual. Pero puede ser que tu cliente, si es una empresa de subtitulaje, te diga, pues ahora quiero que me hagas subtítulos. Entonces se añade una pista extra que tiene los subtítulos, ya tiene texto. Pero podría ser que fuera, por ejemplo, un documental y te dicen, bueno, pues me haces la traducción para VoiceOver, que significa que yo voy a hacer el libreto en español para que después haya un narrador que ponga la voz. Y entonces ya hay un tercer elemento que además del canal visual y el original del audio, pues ahora hay otro audio en español. Y yo contribuí con el libreto para que hubiera esa otra voz superpuesta, por eso se llama voiceover, en el video. Podría ser también que me dijeran, pues vamos a hacer una serie para plataformas, ¿no? Y necesitamos que tú hagas la traducción para doblaje. Entonces yo hago el libreto que un director va a tener, va a ser su base para hacer llamado a diferentes actores y en una sala de grabación cada actor le ponga voz a los personajes del original. Entonces mi libreto es la versión en español en la que se basan todos los actores para hacer esta producción en español. Lo mismo pasa con subtítulos para sordos. Mi versión sería la traducción que aparece como subtítulos. Y en la audiodescripción se hace también un libreto para que haya un narrador que describa lo que se ve. Imaginemos que, mira, que tienes una película y como esto es para gente que no ve, para invidentes, eh, pues el invidente está escuchando a los personajes. Pero nosotros, para poder hacer que él pues pueda imaginarse mejor la escena, vamos a describir qué se ve en ese espacio entre que hablan los personajes. Por ejemplo, yo ahorita si quiero describir la escena en donde está Fer, diría, hay una mujer con una blusa roja y detrás hay un librero. Entonces ya después Fer habla como personaje y eso ya no yo, narradora, no lo digo. El personaje de Fer lo dice. Entonces esa audiodescripción mezcla los diálogos que van a ser en español más una narración que describe lo que hay en la escena y que es relevante para la trama. Entonces, eso, lo que se hace en español ya sería, digamos, de mi autoría. Lo que yo redacté para que se haga en español es de mi autoría. Ya cada quien, pues los actores ponen la voz, hubo un director, pero lo que es el texto en el que se basan todos para poder transmitir esta información en español, eso lo hace el traductor audiovisual. Y bueno, hay otras formas de hacer también traducción audiovisual. Por ejemplo, cuando es un evento que se transmite en vivo, como, no sé, competencias deportivas y hay un intérprete, es un intérprete simultáneo. O puede ser, no sé, una cumbre política y en donde se está transmitiendo en vivo y se necesita que alguien esté interpretando, bueno, eso también es interpretación simultánea. Digamos que eso no es tanto de la traducción audiovisual, pero sí es verdad que en la transmisión de programas se recurre a la interpretación a veces.
¿no? Pero digamos que las modalidades de las que ya les hablé son básicamente esas 5. Y por eso siempre hay un traductor que convierte al español, en este caso, tanto los libretos, si son para doblaje o de descripción, como los subtítulos que se creen en español, cuando es subtitulaje para sordos o para gente que escucha. Y el voiceover también es un libreto que se hace en español. Entonces el traductor audiovisual es autor de esas traducciones en español. Y entonces, a ver, para entender un poco, digamos, hacen un trabajo similar al que hace el traductor literario, que es darle sentido al texto o al guión que está en inglés o que está en alemán o que está en cualquier idioma, a pasarlo en español, o sea, que sea congruente, ¿no? Y yo me imagino, no sé, pero tú nos dirás que cuando haces la traducción para subtitulado, también tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, los límites de la cantidad de palabras que pueden entrar en un cuadro, ¿no? Y que tienes que tener como una capacidad también de síntesis para no echarte un megachoro, ¿no? ¿O cómo funciona ahí? Eso es bien complejo porque no solamente tienes que entender el original, sino que, como bien dices, tener la capacidad de reducir el texto, porque yo tengo un límite de tiempo y de espacio. Entonces, el subtitulador profesional hace justamente eso, capta lo más relevante del original y lo convierte en subtítulos que deben cumplir ciertas convenciones técnicas y estilísticas. Y básicamente es eso, que tenemos un límite de caracteres por línea y entonces debemos ajustar toda la información a ese espacio y debe salir en pantalla solamente en el tiempo en que está hablando el personaje. Entonces, pues por eso decimos que hay un límite de tiempo y espacio y es un tipo de traducción, le llaman restringida, ¿no? Porque no es tan libre como si fuera un texto en el que te puedes explayar, poner notas de traductor, poner paréntesis para explicar un concepto. Aquí es al grano en solo 2 líneas, más o menos de 42 a 45 caracteres por línea. Esos son los subtítulos. Oye, me llamó la atención ahorita que decías el tema de, porque lo he puesto en la tele y esta parte de que se hace la descripción de lo que está pasando de la escena y como decías ahorita hay una mujer con una blusa roja, sentada con un librero y luego, como bien dices, pues ya empieza a hablar y ya la parte que empieza a hablar, pues la gente que oye pues evidentemente podrá escuchar lo que está, el diálogo, no ve, pero lo está escuchando. Pero justo eso, que yo creo que no es una traducción, ahí más bien hay un guión, ¿no? O sea, tú haces un guión donde vas a explicar, o sea, vas a describir la escena que ya existe, pero tú la describes, o sea, describes la escena y luego dejas que siga el sonido, si es que el sonido está en español, bueno, pues o ya está doblado al español, ya no se hace una traducción porque ya se hizo antes para que la gente que no habla inglés pues lo escuche en español, pero la descripción, esa parte de la descripción me llama la atención porque si no hay contrato, o sea, no hay un encargo de ese guión, de esa descripción, pues entonces, ¿cómo le están haciendo para usarlo, no? O sea, a título de qué las empresas utilizan esa descripción tuya, porque ahí no tendría yo ninguna duda que hay un derecho de autor. Digo, tampoco tengo en la traducción, porque de hecho la traducción justo es esa adaptación, esa modificación que se hace y que es una obra derivada porque se basa en una original y de ahí sacas la traducción. Pero esto me llama mucho la atención y si no hay contratos, creo que ahí hay un problema serio. O sea, serio sobre todo para los titulares de esa obra audiovisual, porque si te pagaron, pero no hay una licencia, no hay una transmisión de derechos y mañana se está explotando esto y se está, no sé, a lo mejor entre 2 o 3 años se vuelve a pasar esa película o está en la plataforma y se queda ahí no sé cuánto tiempo. ¿Ha habido algo? O sea, ¿alguien ha reclamado? ¿Alguien se ha sentado, ha puesto el dedo ahí en la llaga diciendo, oye, está este punto que no solo es la traducción, sino además
la descripción que yo describo, pero hago una obra literaria. ¿Se ha hablado de esto o ha quedado ahí un poco en el limbo? Pues fíjense que yo nunca he escuchado que nadie se ponga a pensar en eso. Es como cualquier, ya entiendo a qué te refieres, ¿no? Que en un libreto, o sea, en un original, hay un libreto. Entonces, la traducción se basa en el original. Para la Claro, descripción es todo de lo que tú crees que es relevante, ¿no? Ya sé a qué te refieres. Pero en el fondo, es como cualquiera de las otras modalidades, en el sentido de que, pues tú como traductor hiciste una versión. Mira, por ejemplo, captar un juego de palabras o una broma, o ponerle nombre a un personaje, eso ya también es de tu autoría. Muchas veces en las series infantiles, pues hablan de lugares que ni existen, ¿no? Y entonces tú, traductor, te encargas de ponerle un nombre a ese lugar o esa escuela. Así que hay mucha creatividad ahí detrás. Y pues es lo mismo que les decía. Realmente no hay un contrato que se haga por proyecto, por encargo, ¿no? Puede ser que, no sé, lo último que yo hice era una serie de 2 episodios, y luego que tengo son los mensajes de WhatsApp en los que nos pusimos de acuerdo el productor y yo. Y lo demás es así, como les dije, ¿no? Confiar en la palabra y a mí, gracias a Dios, toco madera y nunca me han fallado, ¿no? Siempre ha sido gente responsable. Eh, pero sé que no siempre es así. Afortunadamente nunca me he topado con esa gente, pero sé que hay empresas que tardan en pagarles a sus traductores y digamos que después de 3 o 4 meses la empresa cambió de nombre, así que ya no tienes a quién demandar porque ya no existe. Eso lo vi una vez en un grupo de Facebook y pues es aterrador, ¿no? Les digo, a lo mejor no es muy común, pero sé que eso pasa. Y sí sé, me consta, que cuando trabajas es así. Ahora tenemos los correos electrónicos y ya tienes algo más en qué confiar, ¿no? Eso es como mi prueba de que sí había un acuerdo, pero contrató, ¿no? claro. Fíjate que, digo, vamos a ir a un corte, pero yo me quedo con esto que mencionas, porque para tu tranquilidad te diría yo, el problema no es tuyo, sino de quien te contrata y no tiene los derechos para poder utilizar esta obra, porque es una obra, al final del día, donde tú haces una descripción de la escena de lo que está pasando. Entonces, el que se tiene que preocupar, digo, independientemente que ojalá y te paguen y nunca te pase lo que a la pobre gente esta del Facebook, ¿no? De este grupo donde salió este tema, pero de verdad, yo ahí me preocuparía del otro lado diciendo, oye, alguien escribe, se siente a escribir un guión, describe, porque además tú describes según lo ves tú. No te dicen descríbelo así, por favor. O sea, tú describes lo que puedes empezar diciendo, en un cuarto con un librero aparece una señora. Y ahora quien diga, hay una señora, o sea, cada quien lo va a describir diferente, pero ahorita regresamos con ese punto porque creo que ahí hay algo interesante. Vamos a un corte. Pues estamos de regreso en Entre Firmas y creo que, como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, acabamos de meternos en un tema bastante interesante y que a mí ya me levantó las antenas de la parte autoral. O sea, yo tengo la curiosidad a veces de poner una película, les decía, y ponerla en esta modalidad para la gente que no ve. O sea, y es un poquito la sensación de a lo mejor cerrar los ojos y empezar a ver la película a través de lo que te están platicando. O sea, una cosa es que ya esté, como decía hace ratito, la traducción de la película y la película ya está traducida. Ahí nos vamos a esta parte de adaptación, de obra derivada, porque hay una traducción pongamos, una película del francés y ya está en español. Pues ya está la película traducida, pero entonces para que la gente que no ve
pueda entender lo que está pasando y se siente en la televisión y entienda o pueda tener la sensación de ver la película, valga la expresión, desde sentir, de tener las sensaciones de lo que está pasando, alguien va a hacer esta descripción, alguien va a hacer este guión y va a decir, se abre la toma con una vista del mar y se oyen los pájaros o hay unas gaviotas y revientan las olas en la arena y una pareja camina y empiezas a describir lo que pasa y luego ya dejas que se escuche cuando la pareja va caminando y a lo mejor están planeando un asesinato, ¿no? Pero esa parte de la descripción, que no es la traducción, porque no hay una traducción de nada, estás más bien haciendo una descripción. Y ahí yo creo que tendría que haber en estos inexistentes contratos que habría o sea, tendrían que preocuparse los productores por hacer estos contratos con ustedes, decir quién es el autor de ese guión o de esa descripción de lo que está sucediendo, porque ahí sí hay una forma muy diferente de cada uno de describir una escena. O sea, yo podría decir, si describo donde estoy ahorita yo, decía, aparece una oficina donde hay un librero, una planta y una persona sentada en una silla que parecería que es un abogado. Y otro decir, aparece un abogado en la escena, sentado en su oficina, con una planta a la espalda y un librero. O sea, y es lo mismo, pero la forma de escribir es diferente. A lo mejor alguien genera una sensación distinta de primero poner el cuarto, de no saber quién está o qué está pasando, a irme directo con el personaje que está ahí. Entonces, todo eso, yo veo ahí un derecho de autor importante y creo que para que eso lo pudieran usar y explotar, sí tendría que ser motivo de un contrato que yo pensaría que tendría que ser de un encargo, o sea, una obra por encargo donde se defina con mucho más nitidez este encargo, valga la redundancia, para que no haya duda de que no es una traducción, porque no estoy, yo así insisto, yo no estoy haciendo una traducción de la escena, sino que estoy describiendo la escena y eso creo que es muy diferente a una simple traducción. Me llama mucho la atención esa parte, Angélica, no sé qué, digo, a lo mejor me dices, no, nunca ha pasado nada y nunca hemos firmado nada y tal, pero yo creo que ahí sí hay un tema interesante de protección y que a lo mejor de créditos, a quién recibe un crédito por describir la parte de la descripción de la escena, ¿no? Fíjate qué curioso eso que acabas de mencionar, porque nos sentimos realizados cuando aparecemos en los créditos, no solo de descripción, sino de subtitulaje. Y al menos en el cine sé que es práctica común que aparece el nombre del traductor, tanto en doblaje como en subtitular. Pero en las plataformas debería hacerse, porque de hecho está en las guías de estilo, que debería incluirse el nombre del traductor, pero no todas las empresas lo hacen. Hay que decir que tu cliente no es directamente la plataforma o el canal de televisión, sino todas estas empresas intermedias que ofrecen el servicio a las plataformas. Entonces, el tema está con esas empresas, ¿sí? No es exactamente pues la plataforma en sí. Son los que no aplican siempre esas reglas, son las empresas intermediarias. Entonces, hablando de derechos, pues ya echamos cohetes cuando aparece nuestro nombre. En VoiceOver yo me acuerdo, ya tiene tiempo que no trabajo para televisión, pero aparecía primero el nombre del director, la voz del narrador, y a veces no aparecía mi nombre, que sin mi trabajo nadie habría hecho nada, ni dirección ni narración, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que suceden. Y entiendo muy bien eso que dices de la autoría de la audiodescripción, porque efectivamente es una creación que está haciendo el audiodescriptor. Eso no viene en el libreto, es verdad. Pero lo mismo te diría de los subtítulos para sordos. Cuando te piden hacer este tipo de subtítulos, tú tienes tu pista original de audio. Si tienes suerte, te darán un libreto. Si no, te darán una transcripción automática. Y ahí no viene
si se escuchan pasos, si hay una melodía que se puede identificar, una melodía, pues digamos, conocida. Y tú como traductor, como subtitulador, debes no solamente poner que hay música, sino que si es, digamos, la novena de Beethoven, debes escribir novena sinfonía de Beethoven. Y eso pues ya es parte también de tu autoría, porque eres tú el que está añadiendo esa información. Todo lo que se escucha, vamos a hablar de subtítulos para sordos, Sí. que están pensados en una persona que no escucha o que escucha muy poco. Entonces tú, como traductor, debes pensar qué es, de toda la información acústica, qué es lo más relevante. Digamos que es una película policíaca. Pues en el momento en que se escucha un taconeo o gritos y no aparece de dónde provienen esos sonidos, no aparecen a cuadro, pues tú sabes que debes integrarlo. O ya dije, el género o el nombre de la melodía, el título, tú lo debes identificar y poner cuando realmente es relevante. Entonces, toda esta información extra de efectos sonoros, o también hay otro tipo de información que es importante, que se llaman elementos suprasegmentales y tiene que ver con el tono en el que habla el personaje, la velocidad, si es burlón, si es irónico, si susurra o si grita. Todo eso lo añades tú, además de la información de los diálogos. Así que tú también estás generando una información extra en tus subtítulos para sordos y eso no viene en el libreto. Así que estás poniendo un plus en el archivo de subtítulos. Y bueno, pues una vez más, sí, eres autor de eso, ¿no? Pero pues te pagan por minuto de video y por los subtítulos, tal cual. Así que yo sepa que, bueno, habrá excepciones, no las conozco, pero cada vez hay plataformas nuevas, puede ser que vayan trabajando de otras formas, me gustaría creerlo, pero hasta donde yo sé, si trabajas por honorarios, no te cubren, o sea, no te pagan, no te hacen firmar un contrato por proyecto. Sería fantástico, ¿no? Y entonces ahí ya serías tú el autor de tus subtítulos para sordos y de tu audiodescripción y de tu doblaje y tu subtitulaje y tu voiceover. Pero no tengo noción de eso. Entonces, estamos hablando de que hay varios productos, digamos, que se generan para una obra audiovisual que se traduce, que se subtitula y que se audiodescribe, ¿no? O sea, y todas esas implican creaciones intelectuales de los traductores. ¿Cómo es la forma en la que, entiendo que no hay contratos, pero cómo es la forma en la que trabajan, si quieres, ahorita después del corte, es por WhatsApp te lo mandan y te pagan un adelanto para que empieces a trabajar o hasta que terminas el producto y lo entregas y dicen me gustó o no me gustó, te pagan? ¿Cómo es ese proceso o esa forma de relacionarse con las productoras? Y si esto opera exactamente igual en México que en cualquier otro país, o sea, todos sufren del mismo dolor o se da más en América Latina que en otros países. Y esto es, existen organizaciones que los agremian, que los defienden, que los protegen, o van solitos por la vida, digamos, defendiendo su propio derecho. Ahorita regresamos del corte y nos cuentas, Angélica. Pues ya estamos de vuelta y denos like, compártanos, síganos. Angélica, ponnos sus subtítulos para que la gente también se emocione. Y bueno, pues finalmente, como siempre decimos, este programa es para ustedes. Cuéntanos, Angélica, ¿cómo es este proceso de contratación, no contratación? ¿Y qué pasa en otras partes del mundo con el trabajo que ustedes realizan? Pues mira, una vez que se ponen en contacto contigo, que puede ser, normalmente es por WhatsApp o por tu correo,
y ya acuerdas la tarifa, que bueno, eso cambia mucho de la lengua de origen, ¿no? Por ejemplo, de inglés hay muchos traductores en México, entonces eso se paga menos, se paga más bajo, pero por ejemplo los de alemán cobran mejor, los de japonés también cobran mejor. Entonces, pues ya te dan el video, que normalmente te lo dan en muy baja resolución para evitar actos de piratería. Y puede ser que te den ya sea el libreto, o ahora se acostumbra mucho, con tal de agilizar el trabajo, que te mandan una plantilla. Por ejemplo, si es de subtítulos, ya tiene los tiempos, que es en lo que más nos tardamos, ¿no? Y tú vas traduciendo directamente en eso. Sé que a veces ni siquiera te mandan el video, lo cual es terrible porque, pues, si no sabes de qué estás hablando, porque si no tienes una imagen, pues, ¿cómo vas a traducir? Pero bueno, eso pasa en algunas empresas. Pero una empresa profesional, pues sí te mandaría eh, el video y ya fuera la plantilla o el libreto, sobre todo cuando vas a traducir para doblaje, porque en el doblaje, pues tú tienes que hacer una traducción básicamente buscando que los movimientos de los labios de los personajes coincida con lo que van a decir los actores en español. Entonces, eso es otro trabajo, ¿no? Muy, muy especializado, porque tienes que lograr eso, para que tu espectador sienta que está viendo un programa originalmente en español. Entonces, en este caso, si es para doblaje, pues te dan el libreto. Y tú mandas ya sea tu archivo de subtítulos o tu archivo en Word, que tiene ciertas especificaciones, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Cuestiones técnicas, ¿no? Pero bueno, es para decirte cómo recibo el trabajo y yo cómo lo mando. Mando un archivo en Word o un archivo de subtítulos. Y cuando digamos que tienes un cliente para el que constantemente trabajas, eh, te va mandando varios videos al mes y al mes ya haces corte y ya dice cuánto te deben. Desde un principio, esto sí queda claro, a los cuántos días te pagan, ¿no? Hay empresas que te dicen a los 45 días, pues bueno, Mm. hay empresas que te dicen que es increíble, ¿no? Los intermediarios, es que la plataforma no me ha pagado y pueden pasar 2, 3 meses y casos de terror. Eso, por desgracia, pasa mucho, no solamente en México, en Latinoamérica. Sé que en Europa es distinto porque hay asociaciones de traductores audiovisuales, asociaciones de subtituladores, y están más protegidos. Eh, y de hecho, lo que nos contaba Johanna en este evento de Contec México, decía que ella es alemana y en Alemania les pagan regalías a los traductores audiovisuales, cosa que no pasa aquí en México. Y bueno, claro que mucho de esto es porque por desconocimiento, porque estamos acostumbrados a trabajar así, y es una profesión nada regulada. Hay gente, mira, por alguna razón, los jóvenes tienen una fascinación por la traducción audiovisual. Entonces, saliendo de la universidad, ellos se quieren dedicar a esto. Y claro, ellos aceptan la tarifa que sea con tal de tener trabajo. Y esto nos afecta a todos, porque pues ¿con quién crees que se van las empresas, no? Con ellos, que cobran pues la quinta parte de lo que cobra un profesional. Entonces, eso es bastante injusto, pero se da. No solamente en lo audiovisual, también la traducción en general. Y bueno, y es que no hay tarifas fijas, que por otra parte no sería como muy, muy legal, ¿no? Porque estarías como fijando o sometiendo a tu cliente, a tu traductor a algo que sin conocer la dificultad del trabajo y otras cuestiones que siempre es importante considerar al momento de hacer una cotización, ¿no? Pero bueno, sí es muy disparejo y las empresas, pues yo he tenido suerte de que me pagan al tiempo establecido, ¿no? Si es un mes y medio. A veces, cuando es una empresa nueva, pues yo sí les digo, necesito el anticipo, el 50% antes y el resto al finalizar. Y así hemos trabajado. Eh, bueno, porque he coincidido con
gente honesta, ¿no? Y la verdad es que yo he estado muy a gusto, pero esto ha cambiado y sobre todo desde que hay plataformas. No os voy a contar cómo fue hace 30 años la manera de trabajar, pero ha cambiado mucho, porque ahora hay una sobreproducción de programas. Les urge traducirlos para que haya estrenos mundiales simultáneos. Y eso no pasaba antes. Antes no pasaba nada si esperabas 2 meses a que la gran producción de Estados Unidos llegara a México. No pasaba nada, pero ahora la gente se corta las venas porque quiere verlo en el mismo momento, ¿no? Que se ve en otros países. Y eso ha hecho que todo cambie. La forma de trabajar es más acelerada. A veces un solo capítulo se reparte entre 4 traductores porque tiene que salir al aire el mismo día. Y pues las condiciones de trabajo han cambiado mucho. También por eso los jóvenes se dedican a esto y la gente ya con más edad como yo ya va dejando un poco porque son condiciones que no son nada agradables cuando tienes otras obligaciones y cuando pues, también quieres tener vida, ¿no? Y piensas también en tu salud. A los 20 años, pues con todo puedes, pero ya después del cuarto, el quinto piso, pues ya lo piensas más, ¿no? Ya no aceptas esas condiciones. Pero sí, No, todo esto se ha creado por las plataformas. Eso es un hecho. completamente de acuerdo y creo que sí, hombre, ha cambiado y seguirá cambiando. Hay un tema dos temas, yo diría, que son recurrentes cuando hablamos de cuestiones de prestaciones de servicios y que los encuadran en un servicio cuando tiene que ver con cuestiones de derechos de autor. Uno es este tema de las regalías. O sea, a mí me llama mucho la atención y lo veo cada vez más en los contratos que te ponen una cantidad fija y te dicen, esta es la única cantidad que vas a recibir por los servicios que te hemos contratado y renuncias o aceptas y pon ahí ya todas estas palabras que utilizamos los abogados a que no vas a recibir ni una cantidad más, ¿no? Y punto. Y otro dice, otro por ahí está en, si no terminaste con tu trabajo o no se aceptó el mismo, porque el productor o la otra parte en el contrato no estuvo de acuerdo, no te va a dar crédito. Y esa parte de las regalías y del crédito, que además es tu trabajo, o sea, acá decir algo que es interesante, o sea, hay gente que, bueno, que sacrifica muchas cosas por el trabajo en sí. Es decir, estoy dispuesto a cobrar X cantidad de dinero porque estoy saliendo, porque no tengo chamba, por lo que sea, lo cual yo respeto y no tengo ningún tema con eso, pero efectivamente por ahí tienes una problemática de una depredación de precios, ¿no? Que ese es un tema. Pero tienes el tema de las regalías. Yo sí he peleado mucho y he tratado por lo menos de que eso suceda, que se respete ese derecho que tienes tú a cobrar regalías. O sea, que no solo cobres X cantidad, sino que cobres una regalía por la explotación que se haga después de esa obra, de esa obra audiovisual en la que tú participaste. Y creo que es algo que hay que hacer. Escucho por lo que dices que no hay una sociedad de gestión que tenga que ver con los traductores o una asociación que los apoye, pero creo que es algo que si no hay contrato y no está claro, pues yo sí pelearía el tema de las regalías. Y no se diga mi crédito, o sea, eso de que a ver si me ponen el crédito como traductor y a ver si aparezco o no, o como creador de la descripción de las escenas de una película, pues creo que son cosas que no están como que muy sujetas a negociación. Creo que es algo a lo que tienes derecho y que creo que habría que empezar a propugnar un poquito más en las negociaciones para que les reconozcan esos derechos. Sí, efectivamente, eh, así como han cambiado las cosas y hay ahora tanto trabajo y han cambiado tanto las condiciones, pues nosotros ya sería momento de que exigiéramos, ¿no? De que dijéramos, bueno, pues claro que tengo derecho a regalías, porque una serie que traduces, ¿cuántas veces la transmiten, ¿no? Y les digo, luego puede ser que salgan en otros canales, hasta los venden a otras empresas. Entonces, sí, ya sería momento de pedirlo. Lo del crédito, pues sí, sería lo mismo, ¿no? Pues la empresa está obligada a poner el crédito del traductor. Eh, Les voy a decir también que muchas veces, al menos en subtitulaje,
Los traductores se sienten inseguros de que su nombre aparezca, pues por la desconfianza de la calidad de su trabajo. Pero debería aparecer ahí siempre el nombre, ¿no? Ujú. Lo dicen las plataformas en la guía de estilo, que al final en los créditos debe aparecer el traductor. Pero independientemente si al traductor le da vergüenza o no, que también depende de pues, la calidad del trabajo y las condiciones en las que lo realizó, eso debería estar allí. Y mira, este tema de que yo sepa nunca pasa, porque de que no te pagan al final si no les gustó, eso no, que yo sepa, nunca ha pasado. Digo, no conozco a todos los traductores audiovisuales de México, pero tengo muchos colegas que nunca me han contado eso. Y no pasa porque hay un revisor, siempre hay alguien que revisa tu trabajo. Entonces, la versión que sale en la tele no es la tuya, ya pasó por varios filtros. Muchas veces lo que entregaste no tiene nada que ver con lo que sale a la tele, pero bueno, porque pasó por muchas manos. Entonces, quizás también por eso habría este tema del crédito, ¿no? Pero en todo caso, podría haber al final de la película o del programa el nombre del traductor y el nombre del revisor. Y eso ya sería como más justo, creo yo. Y, y bueno, pues no sé entonces cómo sería el tema de las regalías, pero esto se podría trabajar, ¿no? Porque si hay Claro. dos personas responsables de la traducción, ¿cómo se van a repartir eso? No, evidentemente, y eso, digo, eso es un tema bien interesante y para un análisis, porque además si vemos lo que está pasando hoy en el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Con todo el tema de los guionistas y las huelgas y los actores, o sea, creo que llega un momento que hay que dar un golpe, ¿no? Fuerte en la mesa diciendo, a ver, espérate, o sea, al final del día necesitas de los creadores, necesitas de los guionistas, necesitas del traductor, o sea, yo no me imagino hoy en día ir al cine y que no esté la película o doblada o traducida con subtítulos al español. O sea, a lo mejor hay gente que habla inglés, yo no hablo alemán, no hablo francés, no hablo italiano, entonces ya de entrada ya esas películas pues no las podría ver porque no entendería absolutamente nada. Entonces eso ya no sucede, eso ya estamos fuera de. Entonces es increíble que no le den esa fuerza y ese peso que tiene el traductor, el guionista, y esta parte que yo no había caído en cuenta, que es quien describe esa parte de las escenas, ¿no? Sí, a lo mejor al final del día, si tú lo pones en un contrato, pero como no hay contrato, que eso es lo que a mí me ha llamado más la Sí, atención, claro. tendría que decir, oye, te permito que adaptes, que cambies, que modifiques lo que yo hice para que quede esta versión final en la película y quede traducida como después de los revisores y tal. Pero vamos a un corte porque todo esto nos puede llevar a que mañana, o casi ya ayer o hoy en la mañana, pues estas cosas se hagan a través, ¿no? De esto que ya está por todos lados, que es la inteligencia artificial, y que empiecen a tratar de suplir a los que tradicionalmente hemos dedicado nuestra vida a trabajar como humanos y tener que competir con las máquinas. Pero vamos a un corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso en Entre Firmas y creo que es inevitable, independientemente de estos temas que están ahí y que a lo mejor hay que meternos con mucho más profundidad a su revisión contractual, porque creo que hay que empezar a impulsar que estos sí se firmen contratos y que tengan ustedes la certeza de qué es lo que le están encargando, si es que es un encargo, o qué servicio, o cuál es su relación contractual con quien los encarga, porque esto me empieza a llevar a pensar que pues, mañana el productor dice, no, pues en vez de estar firmando contratos con gente ¿no? de carne y hueso, pues mejor me voy a ir a la famosa inteligencia artificial, donde no voy a tener pleitos, ni me van a estar pidiendo regalías, ni créditos, ni nada, porque yo no sé quién va a reclamar el crédito de la inteligencia artificial, y mañana pues que la traducción o la descripción de la escena o el doblaje o el voiceover, yo no sé qué tan fácil, o la traducción simultánea la haga una máquina. Esto
lo tienes ya en tu radar, es algo que te esté preocupando, ya están compitiendo contigo estos creadores de la inteligencia artificial o todavía no está sucediendo en tu área. Pues por desgracia ya empezó. Ya empezó, ya no sé si se acuerdan de algunos escandalillos de una serie, creo que era coreana, que Mm. los subtítulos no tenían sentido porque decían que estaban hechos con inteligencia artificial. Eso fue como eh, muy una bomba que hubo aquí en México, pero ya se habla de esto. De hecho, hay mucha gente que dice, es que hay subtítulos que definitivamente no tienen sentido. Y claro, porque se hizo con una traducción automática. Y por supuesto que nuestro puesto como traductores está en riesgo porque lo que buscan estas empresas ahora es un post-editor, ya ni siquiera un traductor, sino que te mandan la traducción automática y te dicen, tú nada más, corrígele, tú nada más. Ese nada más como me da risa. Y esa es la versión que sale a las plataformas. Ujú. Así que es terrible porque para empezar, una falta de respeto al espectador y ya ni qué decir al profesional de la traducción. Claro. Oye, Angélica, y digamos que frente a esta situación, han hablado, pues entiendo que no hay una asociación como tal de traductores de obra audiovisual, pero bueno, por lo menos en el gremio, la gente cercana a ti, de qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a pedirle a las plataformas? O ni siquiera se lo plantean porque pues no vaya a ser que me dejen sin trabajo. Uy, eso es una cosa muy común. Mira, simplemente el hecho de decir, pues voy a exigir mis derechos, ¿por qué no me pagan a tiempo? ¿Por qué no me suben la tarifa? Mucha gente no lo habla porque ya no les dan trabajo. Es que atrás de ti hay 500 personas más que quieren trabajar en esto. Así que eso complica la situación en el sentido de que, pues muchas veces por temor la gente no exige. Que pasa en todos los ámbitos, por desgracia. Pero sí, cada vez es más grande la amenaza de que la inteligencia artificial, pues también sea la que haga traducción audiovisual. Hay modalidades como el doblaje, que para hacerlo bien, definitivamente tiene que estar una persona que esté viendo los movimientos de la boca. Lo mismo con el subtitulaje, diría yo, porque pues, si no, la inteligencia artificial, ¿qué tiene a favor? Que domina los acentos, que pone mayúsculas donde tienen que ir, más o menos. Y puede ser que un traductor humano, pues se le olvide las reglas básicas de ortografía. Podría ser, que sería como el colmo, pero pasa. Pero lo que definitivamente no va a hacer una máquina es entender un contexto, entender una diferencia de una misma palabra que puede tener varios significados. Les pongo un ejemplo muy básico. En un documental de animales, de elefantes, eh, estaban hablando de que cuando están en celo, los machos pueden ser agresivos. Entonces, en inglés, cuando se habla del macho de un mamífero grande, es bull, ¿no? Como toro. Entonces, claramente es un programa de elefantes. Y el subtítulo decía, el toro puede volverse agresivo. Entonces, ¿cuál toro? Si son elefantes. Es una traducción automática. Y tanto es así que se supone que hubo un posteditor o un revisor, pero con la cantidad de trabajo que tiene, pues se le va. Y muchas veces ese corrector solamente se dedica a ver si no hay errores de acentos, ¿no? O de ortografía, pero no está realmente cotejando contra la imagen que tenga sentido lo que está corrigiendo. Entonces, eso pasa por usar máquinas y más cosas, ¿no? Entonces, sí hay una amenaza grande ahí, pero ¿qué creen? Sí tenemos nosotros la responsabilidad de protestar, pero aquí la gran responsabilidad la tiene el espectador. Mientras sigan consumiendo basura, las plataformas van a generar basura. Así que, y no hablo exactamente del contenido, sino de la traducción. Mientras la gente no proteste, pues esto va a pasar. Y pues yo no sé ahí dónde podemos los traductores tener fuerza.
si de todos modos la gente sigue viendo ese tipo de programas. Y se quejan en Facebook, pero hasta allí siguen pagando los servicios de plataformas. Entonces, creo que tiene que ser como nosotros como profesionales empezar a exigir que se respete nuestra autoría, las regalías, pero también el espectador debería dejar de consumir eso y decir basta, que esto no es regalado, pagan un poquito, pero pagan. Y pues bueno, es un tema muy escabroso, pero al final la industria del entretenimiento es tan poderosa y necesitamos de ella que yo creo que podríamos ir por el camino correcto. Yo creo que podríamos empezar a dialogar y exigir, y tanto espectadores como nosotros, ¿no? Los profesionales, porque sin traductores no va a haber, puede haber inteligencia artificial, pero eso lo entenderán un día quizás, harán un esfuerzo los jóvenes, pero después ya ni ellos van a soportar, ¿no? Entonces, antes de que se caiga esto, que es todo un imperio, habría que poner reglas y llegar a acuerdos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo te diría, si puedes darle un consejo a los chavos que se quieren, a las chavas que se quieren dedicar a la traducción de obra audiovisual o al subtitulaje, al doblaje, a la descripción auditiva, hablando básicamente del tema de derechos de autor, ¿qué les recomendarías? Pues primero creo que es importante pertenecer a una asociación, porque así como individuos aislados, poco se podrá hacer. Y después sería muy importante unirnos para crear una propia asociación de traductores audiovisuales. Eso sería básico para empezar a tener derechos. Así que creo que eso sería, ¿no? Decirles, empiecen a gremiarse, empiecen a ver la importancia de pertenecer a una asociación, porque solamente así, en grupo, podríamos, pues, pedir que se defiendan nuestros derechos. Eso diría. Y no solamente a los jóvenes, también a los actuales y los de mi edad, que nos volvemos muy cómodos, ¿no? De que, bueno, pues yo tengo trabajo. Sí, pero podríamos hacerlo mejor entre todos. Claro, creo que nos cuesta mucho trabajo unirnos, ¿no? Creo que el tema de las sociedades, de las asociaciones, por lo menos lo que yo he visto en nuestro país es complicado, o sea, es complicado quitar egos, ¿no? Quitar posiciones y decir, si me uno, a lo mejor ya tampoco me contratan a mí porque yo ahora ya soy miembro de este gremio que ataca por querer defender sus derechos, que es una cosa que tampoco le gusta de repente mucho a las plataformas y a veces a los productores, es decir, el hecho que yo no te exija, simplemente que te pida que en el contrato respetes mis derechos, pues yo creo que no es nada del otro mundo. El otro día me decía una persona justo eso, oye, no está muy agresivo que yo pida que quiten en el contrato que me está solicitando tal plataforma donde la estoy haciendo el pitch de mi serie, que no pueden hacer una serie igual. Le dije, pero ¿cómo va a ser agresivo que les pidas que no puedan hacer igual a la tuya? Pues si es tuya, o sea, ¿dónde está lo agresivo? ¿Y saben qué pasó? Que no le quisieron firmar ese cambio, porque ahora quieren tener ellos el control de absolutamente todo, y eso creo que sí, en la medida que quien firme un contrato exija las mismas condiciones, también tendrán del otro lado que darse cuenta que no van a poder pasar por encima de las personas, de los autores, de los creativos, así como así, y creo que sí, a través de las asociaciones o de los gremios, es más fácil negociar, porque si ya hay una política, digamos, ¿no? Una línea por parte de todos los traductores de obra audiovisual, pues ya sabrán que cuando contraten a un traductor de obra audiovisual, pues va a pelear exactamente los mismos derechos que ya tiene, y que no es que los hayan ganado, porque esto no es una guerra de a ver si tengo derechos de autor, están en la ley. O sea, no hay que salir a pelear los derechos del traductor. Hay un artículo expreso que te dice que el traductor se tiene como autor de la obra en lo que tenga de original, y eso no vamos a pelearlo porque no hay necesidad de pelearlo. Que no te lo reconozcan ya es más bien una afrenta por parte de ellos a ustedes, más que de ustedes
hacia una plataforma o hacia un productor. Y eso creo que sí es algo que vale la pena no quitar el dedo del renglón, pelearlo, exigirlo, porque no es que estés exagerando, no es que estés pidiendo de más, estás simple y sencillamente ejerciendo un derecho que te da la ley. A mí se me hizo, la verdad, bien interesante lo que nos has platicado, Angélica. Creo que hay muchas cosas aquí que pensar, hay mucho que sentarse a revisar y creo que lo que estás haciendo tú y lo que hay que hacer todavía es mucho y sí valdría mucho la pena que si no existe, pues no quitaras ahí el dedo de hacer una sociedad de traductores de obra audiovisual, porque creo que al final del día van a tener que pelear, sobre todo los jóvenes que no lo están viendo y que están cegados y emocionados por la flojera mental que traen de que una computadora está haciendo su chamba, que el día de mañana, si esto es así, las computadoras les van a quitar un trabajo que a nosotros no nos han podido quitar porque nos dedicamos a trabajar, a ser creativos, a desarrollar. Y si eso se lo dejo yo a la máquina, pues bendita suerte, ¿no? A la que me voy a enfrentar. Entonces yo creo que sí, esa parte que dijiste que además yo no lo había escuchado, esa parte de sensible, esa parte de contexto, pues no la tiene la máquina, por más fregona que sea la máquina y más bien programada que esté. Y esa parte, decías tú, uno del elefante y la traducción literal. Yo sí he visto películas que de repente estás oyéndola ya en inglés y de repente lees lo que está, dicen, puta, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué están hablando? Estoy viendo una cosa, están diciendo un diálogo y aquí ponen una de barbaridades que se ve que está hecho con inteligencia artificial o con una persona que no tiene ni la más remota idea del idioma. Quisiera yo pensar lo primero en aras de que los segundos no pierdan su trabajo, pero mil gracias de veras de que haya estado con nosotros y de esta charla tan amena. Pues gracias a ustedes. Yo también me quedo con tarea porque, pues sí, efectivamente es momento de empezar a movernos. Ya ha habido intentos, pero es lo que tú decías, Gastón, que nos cuesta tanto trabajo ponernos de acuerdo porque efectivamente hay mucho ego y hay mucha gente interesada, ¿verdad? De que, uy, a ver qué sacamos de beneficio en esto, pero beneficio propio. Pero tendríamos que romper con eso y movernos. Así que, pues sí, estaré eh, pues tratando de ver cómo aportar y tratar de mejorar esta situación laboral que en general tenemos los autores audiovisuales en México. Oye, pues nosotros te agradecemos también que hayas abierto, digamos, este tema, de verdad bien interesante. Y bueno, supongo que Gastón me va a coincidir conmigo en que pues nos sumen, ¿no? Cuando empiecen en esta chamba de asociarse, si necesitan asesoría sobre temas de derechos de autor, pues aquí estamos más que puestos, porque sí, efectivamente hacen un gran trabajo. Ustedes permiten que tengamos contacto con esa obra en un idioma en el que no conocemos, en el que no entendemos, y desde luego tienen un derecho autoral como dice Gastón, porque se los dio la ley, no porque lo tengan que ir a pelear. Entonces, gracias, Angélica, súper interesante este programa. Y bueno, pues nos vemos en la próxima emisión de Entre Firmas. Estamos puestos. Muchas gracias. Escríbanos. Hasta luego. Buenas noches.